Buenos días. A continuación vamos a seguir con nuestro segundo video. Vamos a ver en esta ocasión el sistema general, un sistema general de un proyecto integrador de saberes. Las siglas PIS corresponden a la palabra o la frase proyecto integrador de saberes. Vemos aquí en nuestra lámina un proyecto general. Vemos aquí en nuestra lámina un diagrama en la cual vamos a explicar paso a paso cómo está formado, cuáles son aquellos nutrientes, cuáles son aquellas partes, aquellos elementos que la suma de esos elementos contribuyen y generan un proyecto I más D más I. Prácticamente en nuestra pantalla vemos un ejemplo de un proyecto I más D más I, o también llamado programa. El CASES nos habla de programas I más D más I. Entonces tenemos un tema general. Esto es un ejemplo. Dice diseño de un sistema de gestión de residuos para mejorar la sostenibilidad en industrias de Guayaquil, Ecuador. Todo tema tiene 4 partes. Es decir, un tema de un programa I más D más I tiene 4 partes. Tiene 4 elementos, al igual que el tema de un proyecto integrador de saberes tiene 4 partes. ¿Cuáles son esas 4 partes? 1. Propuesta. Vemos aquí, diseño de un sistema de gestión de residuos. Esa es nuestra propuesta. Nosotros vamos a proponer un diseño de un sistema de gestión de residuos. Luego viene un conector, que el más común es el para, donde este para nos dice a continuación la razón de ser. La razón de ser de la solución de nuestro problema. Es decir, nuestro problema va a ser mejorar la sostenibilidad. ¿Y cuál es el lugar o beneficiario, que vendría a ser la cuarta parte? Las industrias de Guayaquil, Ecuador. De esta manera se divide o se forma un tema en la cual nosotros proponemos que no sea más allá de 20 palabras. Y tenemos diseño de un sistema de gestión de residuos para mejorar la sostenibilidad en industrias de Guayaquil, Ecuador. Este es un ejemplo de cómo se elabora un tema. Y como podemos resumir, este tema tiene 4 partes, como lo acabamos de ver. Ahora bien, todo este proyecto, todo este proceso es un proceso de un programa I más D más I. Este programa de I más D más I lo vamos a dividir en 4 partes. Hoy en día nuestras carreras tienen 4 ciclos, entonces lo vamos a dividir en 4 partes. La fase 1, que corresponde al ciclo número 1, va a tener un tema en particular, donde la suma del tema 1, el tema 2, el tema 3 y el tema de titulación contribuyen y corresponden de manera coherente al proyecto en general. Es decir, el proyecto en general está dividido en 4 fases, en 4 temas, y la suma de estos 4 temas contribuyen y forman el proyecto en general de I más D más I. Siempre en la primera fase se hace un diseño. Estas 2 fases pueden ser de desarrollo y al final tenemos la implementación. Pero en cada una de estas fases, en cada ciclo, en cada semestre, se divide en la parte preliminar, es decir, la propuesta de esa fase, y la propuesta, el informe final de esa fase. Cuando avanzamos al segundo ciclo, hacemos una propuesta
de esa fase en particular, el alumno ya está en segundo ciclo, hace una propuesta de cómo vas a desarrollar su fase de ese ciclo, y al final de ese ciclo hace un informe final de ese ciclo. Cada ciclo tiene un proyecto en particular, una fase en particular. De la misma manera, la fase 3 y la fase 4. Bien, haciendo ese repaso, ahora vamos a ver cómo está distribuido, cómo se desarrolla netamente la propuesta, es decir, la propuesta preliminar, el informe preliminar. Un informe preliminar es una propuesta. Un informe preliminar en la vida real, ya en una industria, es prácticamente una cotización, es un informe previo, como su nombre lo indica, preliminar. Bien, y en esta ocasión vamos a ver entonces una propuesta, un informe preliminar del proyecto integrador de saberes. Bien, habíamos visto que nuestro tema general, nuestro tema macro de I+D+I era el diseño de un sistema de gestión de residuos para mejorar la sostenibilidad en industrias de Guayaquil, Ecuador. Ok. Para esto vamos a hacer uso de una herramienta que se llama Chicagua o espina de pescado. Entonces vamos a dividir todo ese tema en algunas partes. Es decir, cuáles son aquellas variables, cuáles son aquellas causas que me provocan para yo determinar aquel problema que ya está identificado. El problema es mejorar nuestra sostenibilidad, es decir, hay un problema de sostenibilidad, vamos a mejorarlo. Entonces, ¿cuáles son aquellas causas principales, ¿sí?, en categorías comunes que me están alimentando, que me contribuyen, que me impactan a ese problema? Entonces vamos a dividirlo en métodos, medio ambiente, materiales, maquinaria, mano de obra y mediciones. Cabe resaltar que yo estoy poniendo un ejemplo. Cada proyecto en particular tiene diferentes causas. Para eso vamos a hacer el uso de esta herramienta. Entonces, estas categorías que yo he puesto en este ejemplo en particular nos van a ayudar a explorar los factores que pudieran afectar la gestión de residuos en la industria de Guayaquil. Una vez más, tengo aquí el tema en la parte superior y vamos a identificar el problema. Entonces, habíamos dicho que después de la palabra para, tengo el problema y decir, tengo problema de sostenibilidad que la voy a mejorar. Es decir, la tengo ineficiente. Y para poder describir ese problema de manera más detallada, lo voy a plasmar. Es decir, mi problema es la ineficiencia en la gestión de residuos. Fíjense cómo esta palabra ineficiencia me está diciendo, dentro de la descripción de mi mejora del problema, estoy poniendo cuál es la causa. Es una ineficiencia. Y por esa razón yo hago una propuesta de un diseño de un sistema de gestión. Entonces es una ineficiencia en la gestión de residuos. Fíjense cómo está interactuado, cómo comienza a interactuar entre la propuesta y el problema. La descripción del problema con mi propuesta. Es decir, una ineficiencia en la gestión de residuos, y concuerdo con el quién, a quién voy a impactar en las industrias de Guayaquil, afectando la sostenibilidad. Fíjense cómo el problema describe todo mi tema. Fíjense que hablo de una ineficiencia. ¿Por qué? Porque yo la necesito mejorar. ¿Mejorar a través de qué? De una gestión de residuos. ¿En dónde? En las industrias de Guayaquil, Ecuador. ¿Por qué? Porque me afecta a mi sostenibilidad. Fíjense cómo va interactuando todo el proceso. El problema descrito aquí está
Resumiéndose, cómo yo hago una coherencia entre mi tema propuesto, mi tema del proyecto, con el planteamiento de mi problema. La espina de pescado, o también llamado Chicago. Esta herramienta vamos a poner al lado izquierdo nuestro problema. Habíamos dicho que nuestro problema era la ineficiencia de la gestión de residuos. Entonces, yo tengo aquí 6 causas, 6 factores, 6 subtemas, que cada uno de estos temas tienen a su vez otras causas que me provocan este efecto, este problema. Tengo un problema donde hay 6 raíces. La raíz del método, la raíz del medio ambiente, la raíz de los materiales, la mano de obra, la maquinaria, las mediciones. Yo me debo de preguntar de qué manera trasciende el método para mi problema, de qué manera trasciende el medio ambiente, cómo yo estoy provocando por medio del medio ambiente mi problema, de qué manera me afectan los materiales, de qué manera me afecta la maquinaria, de qué manera me afecta la mano de obra, de qué manera me afectan las mediciones. Una vez más, digo, esto es un ejemplo, En cada problema propuesto, en cada proyecto propuesto, van a haber diferentes causas. Si yo tengo un problema de una máquina en particular, probablemente tengo un problema de operación, tengo un problema de combustible, tengo un problema de la mano de obra, tengo un problema de los repuestos. Es decir, hay varias causas, hay varias razones, hay varias raíces que me impactan y me generan, me ocasionan ese problema. Vamos a poder ahora detallar de una en una de esas causas. Ok, una vez más, pongo el problema en mi parte superior. La ineficiencia en la gestión de residuos en la industria de Guayaquil afectando la sostenibilidad. Ok, vámonos con la primera causa, el método. Dentro del método yo voy a decir y me voy a plantear una vez más cuáles son aquellas causas que me lleva a la conclusión de que el método me está generando un problema. El método, la metodología, la forma de yo tratar los residuos me está generando un problema. Entonces, ¿cómo yo divido esa raíz? La falta de procesos estandarizados, la falta de procesos estandarizados para la separación y la clasificación de residuos, eso es parte del método. Y eso me está generando la ineficiencia en la gestión de residuos. ¿Sí? Vamos captando la falta de un proceso estandarizado para la separación de residuos y la clasificación de residuos, que es parte del método, me está generando una ineficiencia en la gestión de residuos. 2. Los procesos ineficaces en la recolección y el tratamiento de residuos, que son parte del método, me está generando la ineficiencia en la gestión de residuos. De la misma manera, yo voy a decir que la escasa implementación de prácticas de reciclaje dentro de las industrias me están generando una eficiencia en la gestión de residuos. De la misma manera, la ausencia de políticas internas, sea en cada organización o incluso de la ciudad o incluso del país, me está generando una ineficiencia en la gestión de residuos. Fíjense cómo solamente al hablar del método yo veo varias raíces que corresponden al método que me generan una ineficiencia
en la gestión de residuos, la cual es la descripción de mi problema. Vamos a ver ahora el medio ambiente. Otra raíz. Las regulaciones ambientales limitadas o poco exigentes en la región me están generando una eficiencia en la gestión de residuos. El clima y la ubicación que pueden dificultar el almacenamiento o el tratamiento de ciertos residuos me está generando una ineficiencia en la gestión de residuos. ¿Por qué el clima? Porque la basura no se comporta de la misma manera en Guayaquil que en Quito. La temperatura ambiente influye mucho en la descomposición de esos residuos y la ubicación de esos residuos. Toda esa problemática me hace una ineficiencia en la gestión de residuos. La infraestructura insuficiente, es decir, no es suficiente en la ciudad para la recolección y el procesamiento de residuos industriales, me está generando una ineficiencia en la gestión de residuos. Fíjense cómo todo va tomando coherencia. Habíamos visto que los métodos eran una causa, ahora estamos viendo el medio ambiente. Y medio ambiente lo he dividido en tres. Ahora vamos a ver materiales. ¿Cómo los materiales hacen una ineficiencia en la gestión de residuos? Los materiales difíciles de reciclar o no biodegradables utilizados en la producción son aquellos que me están generando una ineficiencia. ¿Por qué? Porque los materiales que son difíciles de reciclar, aquellos materiales como el vidrio, aquellos materiales cortopunzantes y algunos materiales que no son biodegradables, me generan un problema, porque yo no puedo, es muy peligroso el tenerlos mezclados y eso me genera una ineficiencia en la gestión de residuos. La peligrosidad de esos productos, de esos materiales. Otra causa de la causa materiales es la falta de materiales alternativos más sostenibles y reciclables. Es decir, ¿qué pasaría si yo tengo materiales que me permiten ser utilizados más veces? Hay plásticos de un solo uso. A esto se refiere. Es decir, falta de materiales alternativos que se los pueda reciclar. Si yo los tuviera, contribuyo a una eficiencia en la gestión de residuos, pero como no los tengo, me genera una ineficiencia. Otra de las razones dentro de los materiales es el desconocimiento en tratar esos materiales. ¿Cómo ese desconocimiento en proveedores de materiales reciclados pueden sustituir algunos insumos? Todo lo concerniente, todo lo relacionado a materiales, yo lo tengo que poner como causa raíz. Hemos visto hasta el momento 3 causas. Hemos visto los métodos, hemos visto medio ambiente, hemos visto materiales. Ahora vamos a ver maquinaria. ¿Cómo me afecta la maquinaria? ¿Cómo me afecta la maquinaria en la ineficiencia en la gestión de residuos? Equipos obsoletos que dificultan la clasificación y el tratamiento adecuado de los residuos. Nuestros países en Latinoamérica tienen una pésima gestión de mantenimiento y esos equipos, por nuestra cultura, no los optimizamos y generan una contaminación, generan una ineficiencia en la parte productiva y eso me dificulta una clasificación y un tratamiento adecuado para los residuos. Debería de existir una política de cuánto es el tiempo de vida útil de cada equipo. El mantenimiento deficiente, como habíamos dicho, de esa maquinaria
para el manejo de residuos me genera una ineficiencia en la gestión de residuos. Otra causa raíz dentro de la maquinaria es la falta de tecnología avanzada. Si tuviéramos tecnología de mayor trascendencia, tecnología de punta, podríamos tener un mejor equipamiento y de esa manera no tuviéramos este problema, esta causa raíz de la falta de tecnología avanzada para procesar o reducir los residuos generados. Otra causa es la mano de obra, la escasa capacitación del personal, la baja concienciación del personal, la falta de incentivos dentro de la mano de obra me están generando una ineficiencia en la gestión de residuos. Todos estos son ejemplos que estoy poniendo de cómo yo voy desmenuzando, yo voy segregando cada una de estas causas para poder tener una manera, un panorama más completo de mi causa raíz de mi problema. Mi problema en este ejemplo en particular es la ineficiencia en la gestión de residuos en las industrias de Guayaquil y el Ecuador entero, afectando la sostenibilidad. Y tenemos la sexta causa, que es las mediciones. La ausencia de las métricas claras. No se sabe cuánto genera cada ser humano en los residuos. Esas métricas no claras para evaluar la generación y el manejo de residuos, la falta de indicadores, la falta de una métrica de rendimiento en las relacionadas con la sostenibilidad y la reducción de residuos, de establecer políticas de cómo debería ser el ciclo correcto para cada uno de los materiales. Esas mediciones nos hacen falta. No se realiza un seguimiento continuo, una trazabilidad continua de esos residuos generados, ni los avances en la gestión. Todo eso tiene que ver con las mediciones. Bien, como habíamos dicho desde el principio, el elemento o el título está generado por 4 partes y los vamos a repasar ahora. Es la propuesta, el conector, que por lo regular es para, el problema, en este caso que yo voy a abordar, el beneficio, el beneficiario y el lugar específico. La propuesta. Yo voy a hacer una descripción. En mi primera parte se debe de definir el objetivo principal o la acción central del proyecto o investigación. Es decir, dentro de mi propuesta, dentro de mi tema, la propuesta es el núcleo de lo que se quiere realizar. Es la razón de ser, es el propósito, lo que quiero realizar, de investigar o resolver. Ahora bien, yo voy a proponer que un diseño de un sistema, una implementación, dependiendo de la fase, o una evaluación de impacto. ¿Cuál es mi propuesta? Yo tengo que poner de manera clara cuál es mi propuesta. Recordemos que la propuesta es el núcleo. La propuesta es definir el objetivo principal o la acción central del proyecto o investigación. El conector. Habíamos dicho que por lo regular es el para, es el más usado. El conector sirve para unir las ideas principales en el título. El más comúnmente utilizado es el para, ya que indica propósito o finalidad. Ayuda a conectar la acción de la primera propuesta, es decir, de la propuesta, con el objetivo específico. Ayuda a conectar esa acción, esa propuesta, con el objetivo específico. Ejemplos: para mejorar, para evaluar, para implementar. Para algo, para una acción. Y ve que está acompañado de un verbo. El para está acompañado de un verbo. El problema, la descripción. ¿Cómo
poder plantear ese problema. El problema es, en esta parte se debe indicar el objetivo o el propósito específico del proyecto de investigación. Responde a la pregunta de ¿para qué se está realizando esa propuesta inicial? Es el fin último, que se debe lograr. Recordemos que yo necesito satisfacer, poder solucionar un problema. Es el fin último que yo deseo lograr. Ejemplos: para reducir los riesgos de accidentes, para optimizar el uso de recursos energéticos, para aumentar la eficiencia en el proceso. Ahí está el para, está el verbo, la acción, para reducir, para optimizar, para aumentar, para contribuir, para contrarrestar, para y una acción, y luego la descripción de esa acción. ¿Cuál es el beneficiario? Es decir, yo tengo que aterrizar, yo tengo que ser muy específico de cuál es el grupo de personas que se va a beneficiar, cuál es ese nivel de impacto. En esta sección se especifica quiénes se van a beneficiar o dónde se aplicará el proyecto. Puede ser una organización, puede ser una comunidad, puede ser una región, puede ser un sector en particular, puede ser un grupo de personas. Entonces debemos de agregar un beneficiario, un lugar que ayude a contextualizar y delimitar ese proyecto. Ejemplos: en el Instituto Superior Tecnológico, para empresas de manufactura en Guayaquil, en comunidades rurales de la provincia de Manabí. Esos son ejemplos. Ejemplo completo del título: uniendo estos elementos, un ejemplo del título podría ser diseño de un sistema de gestión de residuos para mejorar la sostenibilidad en industrias de Guayaquil, Ecuador. Nuestro instituto, dentro de cada carrera, tiene diferentes líneas de investigación. La carrera de Tecnología Superior en Mecánica Industrial tiene una línea de investigación ya previamente diseñada que dice: nuestra línea de investigación es el diseño y mantenimiento industrial en áreas metalmecánicas. Todo el diseño de carrera tiene esta línea de investigación. Esta línea de investigación o eje principal, es decir, cada uno de los proyectos apuntan a esa línea de investigación. Pero dentro de esa línea de investigación hacia el norte, yo tengo 4 callecitas que me llevan a esa gran carretera. Esas callecitas son las sublíneas. Yo debo de escoger en mi proyecto una sublínea. Y en el caso de Tecnología Superior en Mecánica Industrial tenemos 3 sublíneas. Matricería, es decir, yo puedo escoger proyectos de matrices, que esas matrices me van a contribuir a mi investigación, a mi línea de investigación principal. Yo puedo tener proyectos de repotenciación de equipos y formación profesional, como también puedo tener proyectos de estructuras metalmecánicas y accesorios industriales. Cada una de estas sublíneas, de estas 3 sublíneas, se debe de escoger para cada proyecto una. Por ejemplo, cuando hablamos de que yo voy a hacer un proyecto de hacer la fabricación de ladrillos, es decir, yo voy a hacer un proyecto de matricería. Para hacer un proceso en particular, la gestión de residuos, yo voy a utilizar dentro de ese proceso, dentro de toda la trayectoria, yo voy a utilizar estructuras metálicas, accesorios industriales, voy a utilizar matricería también. Tenemos que encajar todos nuestros proyectos en una sublínea de investigación para poderlo llevar a la línea principal de investigación. Bien, nuestra carrera de Tecnología Superior en Mecánica Industrial
¿sí? Esa es la parte final de la portada. Hasta ahora hemos visto todo lo que corresponde a la portada. Toda esta parte corresponde a la portada. Los elementos, la propuesta, el conector que tiene que ver con el tema. Y al final nuestra portada termina con la carrera, es decir, Tecnología Superior en Mecánica Industrial, el ciclo y el paralelo. Hasta ahora hemos visto la portada del informe preliminar y termina pues en el lado izquierdo si es el segundo semestre, en este caso del año, para poder terminar la portada como tal. La siguiente hoja, la siguiente página de nuestro proyecto preliminar tiene que ver con la tabla de contenido. Esta tabla de contenido es un índice breve, como su nombre lo indica, es el esqueleto del contenido de todo el documento, donde tenemos los datos generales del proyecto. Vemos que está dividido en 11 pasos. Datos generales del proyecto, ¿sí? Los antecedentes del problema, la justificación, objetivos general y específico, el marco teórico, la metodología, los resultados esperados, el cronograma, el presupuesto, las referencias bibliográficas y anexos. Datos generales del proyecto. Dentro de los datos generales del proyecto, que es una hoja, vamos a poner el título, que ya lo hemos desarrollado. Vamos a poner al tutor responsable, ¿sí? ¿Cuál es el tutor que va a estar a cargo de ese grupo de alumnos? Puede ser un paralelo, como también puede ser un grupo en particular. Pueden ser dos paralelos. En este caso, también pueden ser dos tutores. Pueden ser los participantes, pueden ser varios cursos de varias carreras incluso. Por eso se pone aquí a continuación si existe más de una carrera que participa, cuáles son esas asignaturas que en esa fase en particular, escuchen bien, hago énfasis en esta palabra fase, en esta fase en particular contribuyen, cuáles son aquellas asignaturas que van a nutrir, que están siendo tomadas en cuenta para esa fase en particular. Si existe alguna institución asociada bajo convenio, ¿sí? Esto es opcional. En el caso de que exista una carrera dual, se debe colocar el nombre de la empresa que se beneficia del proyecto. Un ejemplo, el CDI de los Niños Felices, un ejemplo en particular. El periodo de ejecución, es decir, qué periodo corresponde, si es el 2S2024 o el 1S2024 o 1S2025. Una vez que hemos definido esta primera hoja de los datos generales del proyecto, continuamos con los antecedentes del problema. Es necesario que cada uno de los oyentes, cada uno de los que hagan uso de este video, repasen una y otra vez cada uno de los pasos, cada uno de los elementos que corresponden al informe preliminar. Un informe preliminar tiene una importancia muy relevante en cada proyecto, ya que es la propuesta, es la brújula que me dice hacia dónde yo voy a llevar mi proyecto, me dice de dónde a dónde voy a investigar, de dónde a dónde va a ser esa fase en particular, o en el caso de que esté diseñando un proyecto I+D+I, también de dónde a dónde, cuál es el alcance, cuál es mi propuesta, cuál es mi planificación. Para ello, yo tengo que haber definido, como lo vimos hace un momento, haber definido de manera clara cuál es el problema. Yo, en esta parte de los antecedentes del problema, como su nombre lo indica, yo voy a describir qué es lo que le antecede al problema. Es decir, recordemos que habíamos descrito, habíamos segregado cada una de las partecitas que corresponden
a la identificación del problema. Entonces, eso es parte de los antecedentes y los vamos a ir desmenuzando, lo vamos a ir abordando para poder completar el antecedente de mi problema. Entonces, el antecedente del problema es una breve descripción, sí, de los antecedentes del problema y la presentación de la problemática. Nos está diciendo aquí que debemos de presentar los antecedentes de manera macro, de manera meso y de manera micro. Ya vamos a ver qué significa eso. Y cómo este problema es visto. Hay que hacer referencias a los proyectos que los anteceden, es decir, cuáles son aquellas investigaciones que ya se hicieron antes de nuestro proyecto. Vamos a suponer, hemos hablado de que yo iba a hablar de la ineficiencia de la gestión de residuos. ¿Cuáles son aquellas personas o proyectos, instituciones, academias, organizaciones, empresas que ya han hecho investigaciones previas, que ya han hecho hallazgos previos? Todo eso es parte de los antecedentes del problema. ¿Cuáles son aquellas asignaturas? ¿Cuáles son aquellos proyectos integradores? ¿Cuáles son aquellos proyectos de titulación o vinculación que ya estuvieron antes que nosotros? Es necesario citar esas fuentes bibliográficas consultadas. Siempre hay alguien existe alguien que hizo esos hallazgos de manera anticipada, antes que nosotros. Esperamos que estos antecedentes del problema estén resumidos y sean concretos en un máximo de 2 carillas, ¿sí? En un máximo de 2 carillas. Pero para eso tiene que estar muy bien desarrollado la problemática, muy bien desarrollado como vimos en la espina de pescado. Si quieren, retrocedan el video a ver la espina de pescado, cómo está desmembrado, cómo está contribuido, cómo está organizado la problemática, mi problema. Y yo de esa manera voy abordando cada uno de los puntos para poder tener los antecedentes del problema. Aquí vemos una lámina donde yo estoy de manera gráfica explicando qué significa macro, es decir, quiénes en el mundo han hecho una investigación similar, quienes ya han evaluado en otros países a nivel mundial la problemática, si existen otras investigaciones a nivel del mundo, qué ha pasado con esas investigaciones, ese tema en toda América Latina, en toda Hispanoamérica, quiénes son las personas que ya han hecho una investigación similar, cómo les ha ido en esos hallazgos, cuáles han sido sus resultados, y luego aterrizo en el Ecuador de manera específica. Si mi problema es a nivel de Ecuador, yo he aterrizado a nivel microecuador. Pero si mi problema es a nivel de instituto, mi problema es a nivel de mi barrio, de mi comunidad, entonces yo aterrizo en mi comunidad. Si mi problema es a nivel de continente, entonces yo aterrizo a nivel de mi continente. Lo micro es ya específicamente a dónde yo voy a abordar mi beneficiario. Acuérdense que había 4 elementos del problema. A nivel micro ya estoy hablando del beneficiario o el lugar específico. A nivel macro, decíamos el mundo. A nivel meso, es decir, toda América Latina. Y a nivel micro ya es el beneficiario. Bien, ese beneficiario, en este caso, estamos hablando, miren, aquí está con rojo la provincia del Guayas o Guayaquil, porque ya estoy aterrizando a nivel micro, nivel macro, nivel meso y nivel micro. Los antecedentes de mi problema tienen que abarcar nivel maso, nivel meso y nivel micro. ¿Ok? Espero que esta ilustración gráfica, visual, les sea de mucha ayuda.
Bien, a continuación vamos a ver la justificación. Es decir, yo tengo que justificar mi proyecto. No puede ser un proyecto que no tenga una trascendencia justificada. Entonces, en este apartado se deben de presentar párrafos con frases estructuradas semánticamente en relación a los siguientes términos. Vamos a justificar, nuestro proyecto preliminar lo vamos a justificar en una carilla, utilizando, fíjense, por lo menos mínimo 4 de los siguientes términos. Debemos de escoger en esa justificación por lo menos 4 de los siguientes términos. Y continuamos. Uno de los términos es conveniencia. ¿Qué tan conveniente es? Para yo justificar mi proyecto, yo puedo elegir qué tan conveniente es en la investigación mi proyecto. Esto es, ¿para qué sirve? No confundir con el objetivo general. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la conveniencia? ¿Para qué sirve? El segundo factor o segundo término que yo puedo utilizar es la pertinencia. Es decir, ¿por qué hacerlo ahora? ¿Por qué no después? ¿Por qué no más adelante? No, ¿por qué hacerlo ahora? El ahora es la pertinencia. El ahora es la pertinencia. ¿Por qué ese grupo de personas en ese lugar específico y con esos equipos? ¿Por qué? Eso es la pertinencia. ¿Por qué de manera específica el ahora? ¿Y por qué con ese grupo de personas? ¿Por qué en ese lugar? ¿Y por qué con esos equipos? ¿Por qué de manera específica es la pertinencia? Específica y ahora. Relevancia. Relevancia social. Es decir, ¿cuál es la trascendencia de la sociedad, para la sociedad? ¿Quiénes se benefician en esos resultados de esa investigación, de mi proyecto, de mi propuesta? ¿Quiénes se benefician? ¿De qué modo se benefician? En resumen, ¿qué alcance o proyección social tiene mi proyecto? Tiene que haber una razón social, tiene que haber un ser humano que se beneficie, un grupo social que se beneficie. Otro término a elegir es la factibilidad. ¿Qué tan factible es? Es decir, tomar en cuenta la disponibilidad del tiempo, los recursos financieros, los recursos humanos y los materiales que van a determinar el alcance de mi proyecto investigativo. Asimismo, el acceso al lugar o el contexto y el tiempo que tomará efectuarlo. Debo de medir la factibilidad, debe de ser factible, debe de ser de impacto factible. Repito, es la toma en cuenta de la disponibilidad. Dentro de la factibilidad también puede ser legal. Es decir, es factible legalmente y también tiene que ver con la pertinencia. ¿Por qué es ahora que la combinación de las dos? Fíjense, ¿por qué ahora tengo que hacerlo? Porque legalmente debe de ser factible. ¿Es factible legalmente? ¿Es factible económicamente? Para poderlo contrarrestar y poder decir que es pertinente. Fíjense cómo esos elementos van cogiendo trascendencia. ¿Cuál es el valor? Es decir, debemos de ponerle un peso teórico, un peso incluso económico. ¿Cuál es el valor metodológico y práctico? ¿Se llenará algún vacío de conocimiento? ¿Se pondrán a generalizar los resultados a principios más amplios? ¿La información que se obtenga puede servir para revisar y desarrollar o apoyar una teoría? ¿Cuál es ese valor? ¿Cómo suma mi proyecto? ¿Esta investigación mía puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos? ¿Va a servir como una herramienta? Repito,
¿qué valor tiene mi proyecto? ¿Cuál es el valor en todos los aspectos que tiene mi proyecto? Mi proyecto puede lograrse con esas mejoras en la forma de experimentar o con una o más variables. Mi proyecto puede ayudar a resolver algún problema real. Mi problema tiene una implicación trascendental para una amplia gama de problemas prácticos. Repito, debemos de cuestionarnos cuál es el valor de mi propuesta, cuál es el valor de mi proyecto. Ok, ¿quiénes se benefician? Después de haber visto estos términos, vemos ahora quién se beneficia. ¿Hay beneficiarios directos o indirectos? Directos son personas, grupos de personas, procesos, equipos. Indirectos pueden ser familias, relaciones, productividad. ¿Quiénes se benefician? Antes de continuar con los objetivos, permítanme, voy a abrir. Esta es la estructura en la presentación que estamos viendo a lo largo de toda la presentación, las diapositivas. Estamos viendo el detalle de cada uno de los elementos de nuestro informe preliminar. El informe preliminar, que lo he transformado en presentación, está en un archivo Word donde vemos aquí la propuesta preliminar, el título propiamente, que aquí está en X, cada uno de los grupos, cada uno de los paralelos debe de establecer el título propiamente y de esa manera ir llenando cada uno de los elementos de la plantilla. Como habíamos dicho, aquí está la línea de investigación y las sublíneas de cada una de las carreras, la carrera como tal, el ciclo, el paralelo, y de esta forma también vamos viendo que todo tiene coherencia. Cada una de las partes que hemos visto en la diapositiva está aquí en este archivo, el cual va a ser compartido con ustedes en cada una de sus carreras. Hemos visto este problema, hemos visto los antecedentes del problema, hemos visto la justificación y ahora vamos a ver los objetivos. Entonces, hemos avanzado hasta esta parte viendo cada uno de los elementos y ahora vamos a continuar viendo los objetivos. Objetivos. Un objetivo, ¿sí? El principal es el general, pero la suma de mis objetivos específicos me forman mi objetivo general. Un objetivo general está descrito o inicia a través de un verbo en infinitivo, es decir, termina en ar, er o ir. Ese objetivo general debe de estar agregada a la propuesta, que ya lo vemos en la parte de arriba. Va a haber la B y la I, significa la variable independiente, es decir, cuál es aquella variable que es sola, que no depende de nada, es decir, cuáles son esa variable coyuntural que es la que me suma a mi objetivo general, luego el conector para, luego la variable dependiente, que en este caso viene a ser el problema, y más el lugar en específico. Un objetivo general arranca, como habíamos dicho, con los verbos analizar, diseñar, implementar, establecer, construir, reconstruir, repotenciar, es decir, todos aquellos verbos que terminan en infinitivo ar, er, ir. Y esa es la estructura de un objetivo general. Ejemplo, diseñar un sistema de gestión de residuos para mejorar la sostenibilidad en las industrias de Guayaquil, Ecuador. Aquí vemos el verbo, que es diseñar. La propuesta netamente es un sistema de gestión.
Sí, los residuos es la variable independiente, es algo que es nuestra razón de ser. El para, ¿qué vamos a hacer? Mejorar la sostenibilidad, ¿sí? Que vendría a ser la variable dependiente. ¿En dónde? En las industrias de Guayaquil, Ecuador. ¿Ok? Aquí pueden ver cómo esto se cumple, que está el verbo más la propuesta, la variable independiente, el para, la variable dependiente y el lugar. Repito, diseñar el verbo. ¿Cuál es nuestra propuesta? Un sistema de gestión. ¿Qué vamos a hacer? A diseñar. ¿Pero qué cosa? Un sistema de gestión. Nuestra propuesta es hacer un sistema de gestión, para lo cual lo vamos a diseñar. En otra fase ya no puede ser diseñar, vamos a desarrollar o vamos a implementar un sistema de gestión. Por ahora, en esta fase, en la fase 1, por decirlo así, vamos a diseñar un sistema de gestión. ¿Ok? Porque fíjense que tiene un cambio. Una cosa es diseñar el sistema de gestión. Nuestra propuesta es el sistema de gestión. Pero ¿qué vamos a hacer en esta fase? Vamos a diseñarlo. En una siguiente fase vamos a desarrollar ese diseño. En otra fase vamos a implementar ese diseño. Puede ser en otra fase vamos a evaluar el sistema de gestión. Pero siempre el verbo es la acción de mi propuesta. Ok, una vez que yo tengo mi verbo, mi propuesta, ahora, esa propuesta que yo voy a trabajar en esa propuesta, tiene que contribuir a una variable independiente. Es decir, ¿dónde yo voy a atacar? Ese sistema de gestión me va a servir ¿para qué? Va a contribuir de manera directa en los residuos. Mi problema se radica en los residuos. Mi palabra clave es residuos. ¿Qué pasa con los residuos? Tienen un problema de gestión. Entonces el problema es el sistema de gestión. Y para darle solución a ese sistema de gestión, yo voy a diseñar un nuevo o voy a diseñar de cero un sistema de gestión ¿de qué? De mis residuos. ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer ese diseño de sistema de gestión? Porque quiero mejorar la sostenibilidad. Y esa es mi variable dependiente. Si yo no hago un buen sistema de gestión, es decir, la sostenibilidad depende de mi sistema de gestión. Por eso se llama variable dependiente. Mi sostenibilidad, esa mejora de sostenibilidad, ¿sí?, depende de mi sistema de gestión. Depende de cómo yo gestione, de cómo yo diseñe esa gestión de mis residuos, ese sistema de gestión de mis residuos. De esa manera yo puedo mejorar la sostenibilidad. ¿En dónde? En las industrias de Guayaquil, Ecuador. Fíjense cómo tiene coherencia un objetivo general. Ok, ahora, ese objetivo general yo lo voy a dividir en objetivos específicos. ¿Cómo yo genero, cómo yo contribuyo, cómo yo hago todo mi implementación de ese diseño? Entonces yo voy a dividirlo en objetivos específicos. Una vez definido mi objetivo general, yo voy a dividir en 2 o en 3 objetivos específicos, donde la suma de esos objetivos específicos me ayudan a armar y tener coherencia de mi objetivo general. Repito, la suma de mis objetivos específicos, que pueden ser 2 o 3, que a su vez esos objetivos específicos son las actividades que yo las tengo que plantear en el cronograma, son las que me contribuyen
y me suman y me generan como resultado mi objetivo general. Por lo regular pueden ser 2 o 3 en cada fase. Si yo tengo un proyecto muy grande, de gran trascendencia, de mayor tiempo, entonces pueden haber más objetivos específicos. Pero en cada fase, en un semestre, con 2 o con 3 actividades, con 2 o con 3 objetivos específicos que van a ir en el cronograma, ¿sí? Con eso es suficiente. Entonces, esos 2 o 3 objetivos deben de comenzar con un verbo en infinitivo y deben de responder al menos al qué, es decir, qué voy a hacer, qué actividad voy a hacer y al cómo lo voy a hacer. Cómo voy a hacer aquella actividad de los procesos que tributan a la investigación y a la construcción de ese producto, ¿sí? En particular. ¿Ok? Entonces, un objetivo específico tiene un verbo, tiene la variable independiente, recuerden de la variable independiente, tiene que tener una metodología y un lugar, muy parecido a lo que hicimos con el objetivo general, ¿sí? Y de esa manera tenemos un ejemplo, puede ser estos verbos: analizar, comparar, determinar, establecer, identificar. Bien, este video lo vamos a concluir hasta objetivos específicos y en un siguiente video vamos a ver el resto de las partes que corresponden a nuestro proyecto preliminar, ¿sí? En este segundo video vamos a quedar con los objetivos específicos y en un siguiente video vamos a continuar. Vemos aquí, ya para terminar este video, los objetivos específicos a manera de ejemplo. Analizar las prácticas actuales. Estamos siguiendo con el mismo ejemplo anterior de la gestión de residuos en las industrias de Guayaquil, en este caso para identificar las áreas de mejora y las oportunidades de sostenibilidad. Otro objetivo específico sería establecer políticas y procedimientos estandarizados, implementar tecnologías y métodos innovadores. Fíjense, dependiendo la fase de que yo esté realizando, la fase que mi equipo está realizando, yo voy a hacer 3 actividades: analizar las prácticas actuales, establecer políticas y procedimientos, implementar tecnologías. Estas son actividades. Esas actividades yo las voy a pasar a un cronograma. Pero fíjense, estas 3 actividades contribuyen a mi objetivo general. La suma de estas 3 actividades me deben de dar como resultado mi objetivo general. Estos objetivos específicos permiten abordar de manera integral el diseño del sistema de gestión, cubriendo desde el análisis hasta la implementación de soluciones sostenibles y prácticas óptimas de la gestión. Bien, de esta manera vamos a quedar con este video y esperamos en el próximo continuar con el informe y la estructura del desarrollo de la estructura de un informe preliminar. Muchas gracias.